Hoy vamos a hablar acerca del confinamiento magnético del plasma y más que nada el, vamos a comparar el tokamak y el stellarator, la forma en la que ambos manejan el plasma. Ay, esperen, perdón, creo que tengo algunas personas en... Ya, ok. Ok, aquí vamos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el plasma? El plasma es el cuarto estado de la materia. Por cierto, es el estado de la materia de mayor abundancia en todo el universo. Conforma aproximadamente el 99% de la materia que está. Y pues aquí en la Tierra generalmente lo podemos ver en rayos o incluso en algunas lámparas que iluminan nuestros hogares. Sin embargo, creo que nuestra experiencia más cercana con el plasma es el Sol. Bueno, el Sol, como cualquier estrella, en este momento está tomando elementos ligeros como el hidrógeno y el helio, convirtiendo en elementos cada vez más y más pesados. Entonces, como sabemos, la gran mayoría de las estrellas, llegado a ciertos elementos como el hierro, por ejemplo, terminan su vida ya sea como enanas blancas o como agujeros negros, pero pues nosotros no vamos a hablar de eso hoy. Las condiciones para que se dé la fusión nuclear, al menos dentro de nuestro Sol, es que tengamos una temperatura de 15 millones de grados Celsius y una presión de 26.5 petapascales. Estos petapascales son aproximadamente como unos 10 a la 15 pascales. ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando hacer con la fusión nuclear aquí en la Tierra? Pues bien, que creo que es, por decirlo así, como el reactor termonuclear más conocido hoy en día, no solo porque es el quinto proyecto más costoso de toda la historia, sino porque ahorita están trabajando todas las potencias del mundo como Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, en fin. Es un proyecto muy visionario que está buscando demostrar que la fusión es posible. Sin embargo, como sabemos, las condiciones de presión aquí en la Tierra y en el Sol son muy diferentes, debido a que el Sol pesa unas 300,000 veces más que la Tierra. Entonces, tenemos que como compensar esa falta de presión que no tenemos. Entonces, lo que hace el ITER es calentar el plasma unas 10 veces más que el Sol. De esta manera podemos compensar la falta de presión. Sin embargo, es un poco difícil pensar en tener este plasma como en su lugar, porque pues cualquier metal se fundiría. Por eso se ha ideado el confinamiento magnético. Como sabemos, si tenemos un solenoide, sabemos que el campo magnético va a ir en esta dirección. Entonces, aquí una partícula y tiene alguna componente perpendicular al campo magnético, pues va a tener un movimiento como helicoidal. Como hablamos de un plasma donde hay muchas colisiones, lo que va a pasar es que la gran mayoría de esas componentes van a ser como mitad perpendiculares y la otra mitad va a ser paralelas. Entonces, a la larga lo que va a pasar es que todas las partículas en general van a seguir las trayectorias de las líneas de campo magnético. Una manera de poder contener el plasma es que, como ya tenemos contenido el plasma en esta zona, podemos colocar aquí, en los finales del solenoide, un espejo magnético. ¿Cuál es el problema con un espejo magnético? Pues el espejo magnético lo que va a hacer, pues sí, va a reflejar las partículas que vengan y las van a contener dentro de este solenoide. Sin embargo, las partículas que van más rápido se van a escapar.
Y pues como que no tiene mucho sentido utilizar un espejo magnético cuyas partículas que van a mayor velocidad se escapen, porque intentamos llegar a una temperatura de 150 millones de grados Celsius. Eso significa que las partículas se tienen que estar moviendo muy, muy rápido. Entonces, la respuesta natural que tenemos a esto es juntar los finales del solenoide y convertirlo en un toroide. Ahora, hay otro problema con esto. Como podemos ver, las bobinas eléctricas del centro están más cerca que las bobinas de las partes de afuera. Entonces esto crea un confinamiento magnético que no es igual interna que la parte externa. Entonces, nuestro propósito es intentar mantener a las partículas dentro del centro del solenoide. Sin embargo, una partícula que esté en esta parte, debido al confinamiento magnético que tenemos, se va a ir hacia el centro, mientras que una partícula que esté más como para este lado va a ser empujada hacia las paredes. Y como digo, lo ideal es que todas las partículas del plasma se encuentren en el centro del toroide. Aquí es donde tenemos la diferencia entre el tokamak y el stellarator. Es en la manera en la que estos dos logran como intentar combatir este problema. Antes que nada, voy a hablar acerca de las coordenadas con las que vamos a estar trabajando, que son las coordenadas toroidales. El ángulo phi es el ángulo que conocemos de toda la vida. Este es el ángulo toroidal. Y el ángulo teta, que es como la sección transversal del toroide, va a ser el ángulo poloidal. Ok, ya con esto dicho, hablemos del tokamak. Lo que hace el tokamak es que pone bobinas alrededor del plasma. Lo que hacen estas bobinas es que crean un campo magnético toroidal, es decir, que va en la dirección phi. Como habíamos dicho, esto no es óptimo porque las partículas escapan hacia las paredes. Entonces lo que hace el tokamak es que pone un transformador que genera una corriente en la dirección toroidal. Y esta corriente induce un campo magnético en la dirección poloidal. Entonces, por superposición, si tenemos un campo magnético toroidal y tenemos un campo magnético poloidal, el resultado va a ser un campo magnético en forma de hélice. De esta manera se puede solucionar el problema que teníamos en un principio, porque una partícula puede empezar en la parte de adentro y cuando esté en la parte de adentro, pues el campo magnético la va a empujar hacia el centro. Pero como está siguiendo una línea en forma de hélice, después va a terminar en la parte de afuera, que la va a empujar lejos del centro. Entonces, la partícula va a pasar la mitad del tiempo en la parte interna y la otra mitad en la parte externa. Entonces, con eso resolvemos el problema. Entonces ya no hay ninguna como diferencia para las partículas y podemos contener el plasma. ¿Qué es lo que hace el stellarator? Sé que se ve más complicado que el tokamak, pero la idea es prácticamente igual. Lo que hace es que se lo toma muy en serio, literalmente se pone a torcer todo el toroide de manera que obtengamos esta parte de tener una partícula la mitad del tiempo adentro y la mitad del tiempo afuera. Entonces va tomando estas secciones transversales y las va rotando alrededor de todo el ángulo toroidal. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el tokamak es más utilizado que el stellarator? ¿Por qué el ITER, el quinto proyecto más costoso de toda la historia, decidió utilizar el tokamak y no el stellarator? Pues quiero que vean la simetría que tiene el tokamak. Como podemos ver, si tú cortas una sección transversal del tokamak, vas a tener la misma figura si la rotas alrededor de todo el ángulo toroidal, pero con el stellarator no pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué esto es un problema? Pues, para hablar de plasmas, como el plasma es alto en colisiones, se puede modelar como un fluido.
podemos utilizar la ecuación de Navier-Stokes, en donde esta parte es la aceleración local, esta es la aceleración convectiva, esta parte es el gradiente de presión, esta parte es el término de difusión y esta es cualquier fuerza externa. Y las ecuaciones de Maxwell creo que la gran mayoría ya las conoce, así que creo que estamos bien. Entonces, creo que se puede decir que resolver una ecuación en 2 dimensiones es mucho más fácil que resolver una ecuación de 3 dimensiones porque nos quita muchas variables. Entonces, esa es la razón por la que se ha estado eligiendo el tokamak en lugar del stellarator, porque es más fácil resolver estas ecuaciones. De por sí, la ecuación de Navier-Stokes es bastante difícil de resolver. Son pocas las soluciones analíticas que se tienen. Entonces, pues, es por eso que en general se utiliza el tokamak. Aparte de que también es más fácil de construir porque, como digo, es simétrico. Entonces, pues no hay tanta variación entre las piezas como aquí el stellarator, que pues literalmente va creando un montón de piezas como que están como deformes, entonces es más complicado de hacer. Sin embargo, ¿esto significa que el tokamak es mejor que el stellarator? Pues no. Y aquí les va por qué. La razón es que el tokamak presenta demasiadas turbulencias y es muy inestable. Para hablarles de esas inestabilidades, primero voy a tocar 2 temas. Uno es la transformada rotacional y el factor de seguridad. La transformada rotacional es el diferencial del flujo en la parte poloidal sobre el diferencial del flujo sobre la parte toroidal. Entonces, básicamente esta transformada nos dice cuántas veces una línea de campo magnético da una vuelta por la parte toroidal y cuántas veces da una vuelta en la parte poloidal. Es decir, si tenemos si tenemos una partícula que está en la parte externa y da una vuelta alrededor del tokamak y a su misma vez, como por el movimiento helicoidal, da una vuelta alrededor de la parte poloidal, la transformada rotacional es 1. Generalmente cuando hablamos de stellarators, preferimos utilizar el término de transformada rotacional. El factor de seguridad es básicamente lo mismo, solo que es el inverso de la transformada rotacional. Para un tokamak generalmente utilizamos esta aproximación, ya que como podemos ver, literalmente tenemos una parte, un campo que es toroidal y un campo que es poloidal. Entonces, pues ya nos podemos ahorrar esa parte de andar sacando el flujo porque literalmente ya lo tenemos. Entonces, la transformada rotacional y el factor de seguridad nos hablan de estabilidad en el plasma. Por ejemplo, si el factor de seguridad es mayor a 1, se habla de que un plasma, un tokamak, va a ser más estable. Sin embargo, el problema es que se requiere que sea mayor a 2, el factor de seguridad, para evitar actividades magnetohidrodinámicas que nos causen inestabilidad. Por ejemplo, el ITER maneja un valor de factor de seguridad de 3. Entonces, ¿de qué tipo de inestabilidades me refiero? Antes que nada, quiero hablarles acerca del magnetic shear, que es básicamente la variación de la dirección del campo magnético. Nos dice que la única variación del campo magnético que nos importa es el gradiente del factor de seguridad en la parte radial. Entonces, una de las inestabilidades que nos enfrentamos en un tokamak es que se pueden llegar a formar islas magnéticas. Una isla magnética es una zona aislada del plasma, por decirlo así,
en donde la actividad dinámica es diferente adentro que afuera. Lo que genera esto es que genera cambios en la corriente del tokamak, lo que se como una especie de corriente negativa. Entonces, el problema con el tokamak es que si nosotros cambiamos esta corriente, inmediatamente se nos va a ver afectado nuestro campo poloidal. Entonces, si se afecta nuestro campo poloidal, recordemos que el campo helicoidal que obtuvimos surge de la superposición del campo poloidal y el campo toroidal. Entonces, lo que sucede es que obtenemos un plasma que es inestable. Y estas islas magnéticas se producen debido a que las líneas de campo magnético no se logran reconectar. Entonces, esto es como un círculo vicioso. Si tienes problemas en tu corriente y no produce bien el campo poloidal, entonces se va a afectar tu campo helicoidal. Y si esto sucede, vas a tener más problemas de reconexión de líneas de campo magnético. Y esto va a hacer que la isla magnética se haga todavía más grande. En cambio, lo que sucede con el Stellarator es que, pues, realmente no depende su creación del campo helicoidal, no depende de una corriente externa como en el tokamak, simplemente depende de su geometría. Entonces, el Stellarator, por su geometría, sí puede llegar a tener alguna isla magnética, pero es estable, no va a cambiar en todo el tiempo que pase encendido. Y incluso si se llegara a formar una isla magnética, el magnetic shear con el que trabaja un Stellarator generalmente es negativo, porque intrínsecamente, generalmente cuando hablamos de la transformada rotacional, intrínsecamente hablamos de un Stellarator. Entonces el valor es negativo. Este valor se opone a la variación del campo magnético. Entonces, en vez de que nuestra isla magnética se haga más grande, para un Stellarator se va a hacer cada vez más pequeña. Otra inestabilidad que podemos encontrar en un tokamak es lo que se llama las oscilaciones de diente de sierra. Lo que pasa con esto es que en el centro del tokamak hay una subida de densidad y de temperatura que después baja abruptamente, mientras que la parte externa del tokamak va a tener un comportamiento, pues, contrario a lo que sucede en el centro. Entonces, lo que genera esto es que el plasma se desestabilice y golpee las paredes. Si golpean las paredes el plasma, esto lo que hace es que quita parte de la vida que va a tener nuestro reactor termonuclear. Entonces, pues no va a ser como, no nos va a durar tanto nuestro reactor si estamos teniendo todas estas inestabilidades. Asimismo, nos genera un límite, que es el límite de Ringwald, que nos da un límite para la densidad del plasma, que está dado por la corriente del plasma, que está dada en megaamperes, sobre pi por A cuadrado, donde A cuadrada es el radio interno del tokamak, mientras que la densidad va a estar dada como en unos 10 a la 20 metros, metros cúbicos. Entonces, nos van a estar limitando nuestra densidad. El tokamak no va a poder ser tan eficiente como el Stellarator por algo llamado el triple producto, donde multiplicamos densidad, temperatura y tiempo de confinamiento. Si nosotros tenemos un plasma, lo que queremos obviamente es que esté muy caliente y que las partículas estén muy juntas, porque si están muy juntas y se están moviendo muy rápido, y aparte tenemos un tiempo de confinamiento alto, podemos propiciar a que hayan muchas colisiones y que esto produzca energía. Pero en el caso del tokamak, como tiene un límite para su densidad, no podemos alcanzar valores tan eficientes como con el Stellarator. En cambio, el Stellarator puede incluso superar este límite unas 2, 3, 4 o 5 veces y no hay problema. Este tipo de producto depende de la temperatura a la que queremos estar trabajando
y de la energía que nos den las partículas que estamos utilizando, ya sea, por ejemplo, algún isótopo del hidrógeno como el deuterio o el tritio. Y pues bueno, todo en el Stellarator es realmente mejor que en el tokamak porque hay demasiadas inestabilidades en el tokamak, pero ¿realmente el Stellarator es perfecto? Pues tampoco. Debido a que a la simetría que tiene el Stellarator, de alguna manera no logra promediar muy bien el campo magnético que tiene en toda la superficie. Entonces lo que podemos llegar a tener son pérdidas de calor y pérdidas en las partículas. Entonces, a lo que se ha intentado llegar es a un Stellarator cuasi simétrico, que lo que hace es que evite estos problemas de transporte. Les digo, transporte es pérdida de partículas y de calor. Y pues nos promete mucho porque es más fácil de trabajar, pues tiene bastante más simetría, entonces es más fácil de utilizar en las ecuaciones de Maxwell y en las de Navier-Stokes. Ahora, en conclusión, ¿cuál es mejor? ¿El tokamak o el Stellarator? Pues bien, el tokamak tiene muchas ventajas, como ya dije anteriormente, es simétrico, esa parte es muy importante, eso nos ayuda a que pueda ser más fácil de construir. Sin embargo, tiene demasiadas inestabilidades que no podía mencionar todas porque si no la plática se iba a hacer eterna, pero tiene muchas inestabilidades porque es muy sensible a los cambios de corriente que van a afectar sus campos magnéticos. Mientras tanto, también el Wildenstein es muy bueno manteniendo el plasma confinado. El tokamak no tiene esa eficiencia para poder contener al plasma. Entonces, lo que se necesita en el tokamak es hacer magnetos muy, 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 muy grandes. Y si tienes magnetos muy, muy grandes, necesitas una corriente muy grande. Entonces, pueden aquí ver la diferencia entre el ITER y el Wildenstein, que el ITER es inmenso, es gigante. Entonces, tú tienes que tienes que generar el campo magnético poloidal para poder tener el campo magnético helicoidal que estás deseando. Entonces, tienes que tener una corriente que lo único que está haciendo es que te está quitando más y más energía, te está consumiendo muchísima energía, mientras que el ITER necesita 13 teslas para poder funcionar, el Wildenstein solo necesita 3 teslas. Y aparte, como dije, el ITER es uno de los proyectos más costosos de toda la historia. Y si realmente queremos que alguno de estas dos opciones pueda suplir al gas natural o al petróleo, pues sí necesitamos que sea económico. Y creo que el Stellarator cuasi simétrico es una muy buena opción. Pues eso sería todo. Si quieren checar, ven algunos artículos. Estos están muy buenos. Es muy bueno. Y en esta página de acá es como un Wikipedia, pero de fusión nuclear. Entonces, pues igual y les podría servir mucho.